Bueno, no sería práctico. No crece la memoria, que creo que era tu pregunta, ¿sí? ¿Quién ha preguntado? Si como que ocupa ese espacio de ese unsigned y pide otro unsigned. Yo, ¿Quién preguntó? yo. ¿Quién es? Disculpen. Maya. Nadir, ¿no? Eso. No es que le agregan al lado, porque no sería práctico, no es caro, primero es caro y aparte no sería práctico. No, no, esperen, no atendemos, ponemos un par de dígitos más. Y eso, allá el tercer día se va a complicar, ¿no? Porque va a tener un montón de dígitos que no se usan. Siempre se van a utilizar algunos. Entonces resetea, da la vuelta. El overflow para los unsigned está así estipulado. Es decir, ese es el comportamiento que se espera. Esto también se lo conoce como aritmética módulo n. El n es muy grande, es 4.000 millones y pico. Otra forma más visual de verlo, que creo que lo habíamos hablado, es con un reloj de agujas. ¿Sí? Cuando estamos a las 11 de la noche, ¿sí? 11 de la noche pasa una hora más. ¿Qué son? Las 0 del día siguiente, las 12. Pero la cosa es que la aguja del reloj se queda en el 12. Y cuando avanza, da la vuelta y ya no son las de las 11 más 2 las 13. Si las 11 de la noche más 2 serían las 13, no. Las 11 de la noche más 2 es la 1 de la mañana. Entonces siempre da la vuelta. Vamos a decir que un reloj de aguja no es más que una variable de tipo unsigned módulo 12. Profe, Sí, o sea, siguiendo la línea del tema, pero ¿no sí. había pasado algo así, el efecto 2000 que hubo en los Windows, creo que eran, que también el reloj llegaba hasta, no sé, hasta el 1999, hasta las 23:59, y se tenía miedo que cuando pase ese minuto empiece a fallar el software porque estaba el overflow? Algo así era, yo lo escuché en un podcast, pero no me acuerdo mucho. Sí, el overflow era un posible comportamiento que tenga, pero todo depende de cómo estaban representadas las fechas. Si las fechas estaban representadas con dos unsigned, por así decirlo, un unsigned, y bueno, iba a pegar la vuelta. Pero el problema era que no había un estándar de cómo manejar esos dígitos en todo el software. Entonces ahí se generó el problema. Una posibilidad era el overflow y volvía a cero. Entonces estamos en 1999, pasamos al año siguiente, estamos en el año cero, ¿sí? 2000, pero siempre si tomamos los últimos dos dígitos del año, eh, era cero. Porque la verdad que más allá de la informática, lo que se busca cuando uno registra contablemente o cualquier tipo de registro es ser breve en ¿cómo decirlo? En las anotaciones. Entonces, la verdad que en todos los formularios, cuando poner la fecha, poner 2000 hoy día, no tiene sentido, la verdad, poner el 20. Porque ese 20 no cambia, entonces no es información. Esto lo van a ver dentro de información en comunicaciones. La verdad que aclarar que estamos en el 20 no es información, no es útil. Uno puede decir 23, el año 23 y listo. Ahora estamos muy acostumbrados porque nos gusta decir 2000, porque pasó, qué sé yo, justamente ese bug, y quizás decimos el año completo, pero ustedes quizás son muy jóvenes, pero en los 90 no decimos 1999, decimos el 99, 98. ¿Sí? ¿De qué año sos? Del 98. Ahora, quizás ustedes son más jóvenes, no sé qué años dicen. Yo soy bastante más viejo. ¿Qué años soy? Yo soy clase 78, no digo clase 1978. No sé ustedes qué dicen, que son clase 2002 o clase 2 o clase 02. Cada vez Tiene más un, fácil de decir 2002, pues más común. bueno, tiene que ver De un poco dos. el tema cultural y hasta de cómo nombrarlo. Pero la verdad que no están poniendo muchas fechas. Aclarar los primeros dos dígitos de un año, la verdad que no suma información. Entonces, bueno, siempre se trata de minimizar. En esa minimización, y sí, la verdad que tiene un impacto grande cuando uno registra tiempo y fecha durante muchas transacciones, para muchas transacciones, la verdad que sacarnos esos valores es útil. Lo que pasa es que quizás se construyó ese software en 1980, pasaron 20 años, llegaron al 2000 y no se consideró cuál va a ser el comportamiento.
Algunos hacían el overflow, pero no por diseño. No porque lo haya pensado así el programador, sino porque era el comportamiento típico de ese tipo de auto que haya elegido. Y otros no. Otros quizás cortaban porque no tenían lugar para poner más dígitos, no tenían el overflow y cortaba el programa, entonces había que arreglar. El problema, de fondo, es el tipo de dato, chicos. ¿Qué tipo de dato utilizarían ustedes para guardar una fecha? Unsigned. Profe, perdón, un segundo, antes, para recapitular lo anterior. Entonces, Sí. Sein, o sea, o sea, supongo que es una librería, o sea, después de stream, digamos, o sea, elige darte un false en el caso de que supere el... O sea, porque... Es cierto, ¿cómo te va? nos estamos yendo de tema. Con el 95, el 1, el 42 y la X ahí dio. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 95 ponemos 96? Acá dice, yo no puedo guardar este valor. Este valor no lo puedo guardar. Porque te voy a mentir si te guardo un 0. Porque parecería que fuese un 0. Entonces decide ponerse en falso, empacarse y salir del programa. Entonces, el operador extracción, ¿sí? Porque la lógica la tiene el operador de extracción, no Sein. Sein es la variable, este es el operador de extracción. El operador de extracción dice, si yo no puedo representar el valor que está a la izquierda, me empaco, bien, en ese sentido, me pongo en falso y no dejo seguir. Lo mismo con números más ridículos como había empezado la conversación. ¿Sí? Y está bueno, ¿no? Para cerrar el tema, ¿no? Porque si no abrimos tantos temas y si no nos cerramos. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre el overflow y todo? ¿Estoy charlando? Bueno, volvemos al año 2000. ¿Qué tipo de datos elegirían ustedes para guardar fechas? ¿Un short? No, Short. ¿sí? No, voy a anotar, short. No, claro, sí, ven. Yo elegiría un unsigned. Short no lo nombramos. ¿Qué fue esa? ¿Rodríguez? No, Tania. Caré. Sí. Ahí está. Disculpen. Con el unsigned te aseguras de que no te haga overflow nunca. Short es un sinónimo de short int. Que es un int corto. Nunca habíamos hablado, Caré, short. Pero existe, se puede usar. Unsigned es otro. Y les cuento, hay uno que se llama long. ¿Sí? Que es como. Es un entero más largo. Profe, Sí. creo que igual lo van a dar por en desuso, en... Ay, ¿cómo es la palabra cuando algo ya no va a estar más? Deprecar. Eso. Deprecar Creo que ya lo van a sacar de C++. ¿A cuál? ¿A short? No, a long. No sabía. A long, o después había uno intermediario después de long, que era un poquito más largo. Creo que era a uno de esos dos. Long también. Ese. No sabía. Y la verdad medio ridículo long. Hay otras cosas que son más específicas. Como unsigned. En definitiva están eligiendo enteros, chicos. Enteros, signados o no signados. ¿Cuál otra opción tenemos? ¿Double? ¿No es mucho ya? No, claro. No Profe, tendrías yo por qué. creo que el double estaría bueno si agregamos la hora también, pero en este caso no está la hora. No, en este caso no, pero estaría bueno si ponemos, por ejemplo, un valor 10,5. Ese 0,5 podría ser la mitad del día, las 12 a.m. ¿No? Así que el double lo vamos a dejar como una opción. ¿Qué más? ¿String? Sí, también. Bien. ¿Qué más? Bajo la misma lógica del double, ¿no podrías poner un float también? Double, float es otro flotante. Profe, ¿por qué no utilizamos la librería que ya es para Crono, tipo que ya es para estas cosas? En vez de tener que pensar en toda la estructura y pensar ya hay algo diseñado para eso. Bien, a eso llega. Porque fíjense que la selección no es del todo correcto. Está float y también está long double. Auto.
No, auto no. Auto va a tener un problema. Short, long, hasta int, ¿sí? Son todos tipos de datos enteros. ¿Sí? Así que los podemos poner simplemente como unsigned también, ¿sí? Estos son signados, no signados. Hay más no signados, porque está el unsigned short, unsigned long. Vamos a poner solamente ese. Pero después tenemos los flotantes. Y long down. Long va acá llevamos puesto. Después tenemos string. Pero más allá de lo que dijo Nadir, creo, están eligiendo. ¿Qué están utilizando para elegir los tipos de datos? ¿Qué los mueve a elegir un tipo de dato u otro? En mi caso, el short, porque, bueno, nada, ahora estoy en una recepción de hotelería y tienen un programa que se llama CQR. Y en la parte de, bueno, nada, para hacer las registraciones, ponerle para un medio de pago una tarjeta de crédito, te pide el vencimiento de la tarjeta, ¿no? Y te pide en formato MMAA, o sea, mes y año. Y 2 Y años. acá estuve viendo y nada, un short es, supongo que es 2 a la 16, ¿no es cierto? Porque son 2 bytes y te queda 65.576 caracteres, o sea que te queda de sobra, por así decirlo. Si quisiéramos poner una fecha, un mes y un año. Sí. Pero el tema es que me queda corto por el tema del día, ¿no? Para el día sí. La verdad que lo de mes y año es un tema interesante de ver. No, me voy a anotar, porque va a ser muy largo ahora, si no. Pero lo de mes año de tarjeta de crédito y cómo guardarlo. Porque no son cualquier día, este es el problema. Por ejemplo, para mes año de una tarjeta de crédito, ¿estaría bien poner 10/23? Es decir, 10/23, está bien, octubre de Sí. 2023. Sí, en un short, en realidad. 2023. ¿Está bien poner 14/23? Barra 23, 14/23, ¿está bien? No. No. Entonces, ese es el problema. Estamos eligiendo tipos de datos que nos permiten guardar valores que no son fecha. Yo pensé simplemente utilizar Crono porque es más ágil, fácil, ya está toda armada la estructura y bueno, ya se autorregula sola. Esa es una respuesta válida. Pero ¿qué pasa si tuviésemos que construir nosotros Crono? ¿O qué tipo de dato utilizaríamos? ¿Cómo elegimos el tipo de dato a utilizar? ¿Qué nos mueve? La Y cantidad de si memoria utilizada. acotamos, No. No es la cantidad de Es que memoria. sea más fácil de trabajar. Es el trabajo que vamos a hacer. ¿Y con qué trabajamos los tipos de datos? Con diferentes sistemas de control, tipo con if, con for, con sumas, con restas. Ahí está. Y for es una cosa, pero sumas y restas es otra. ¿De qué trataba el trabajo 1? ¿De operaciones? Operaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué operación se puede hacer por ejemplo, con un double, con un unsigned, con un long o un int? Es decir, con todos estos números, ¿qué operaciones se pueden hacer? Puedes sumar, los puedes restar. Sumar, restar, multiplicar y dividir, por ejemplo. ¿Tiene sentido sumar 2 fechas? Depende, ¿para tipo, qué? por ahí restarlas para saber, qué sé yo, es hoy y tal día vence Sumar y 2 tengo tanto fechas. tiempo. Sumar 2 fechas, ¿tiene sentido? No, Yo creo que no. Multiplicar 2 fechas, ¿tiene sentido? no. No. Restar tampoco. Sí, restar sí. Restar Restar sí. la distancia en días debería dar. ¿Qué me falta? Dividir, multiplicar. Dividir. Dividir Bueno, no tiene dividir sentido. tampoco, potencias menos, raíces menos. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿tiene sentido una fecha sumarle un entero? Sí, Sí, porque Sí. puede ser el siguiente día o
Tiene El sentido 7 restarle mes. un entero también. Entonces, ¿qué nos debería mover en la elección de un tipo de dato? Las operaciones, chicos. Yo sé que esto es poco común que lo diga, y los youtubers no lo dicen esto, pero es las operaciones, ni más que las operaciones. No se dejen engañar por la forma de los datos. Ah, las fechas son números, entonces es un int. Ah, las fechas no tienen un punto decimal, entonces no es double. No, chicos. O pero aún, las fechas tienen la barra para separarlo, entonces es un string. O peor aún, la fecha se puede escribir como jueves 17 de agosto. Entonces tiene letras. Es un string. Son todas representaciones del mismo concepto. Diferentes representaciones del mismo concepto. Lo que nos mueve son las operaciones. Las fechas se pueden comparar. Las fechas se le puede restar un entero. Se le puede sumar un entero. Las fechas se pueden restar entre sí. Y mucho más no hay. Hay otras operaciones como por ejemplo, bueno, calculame cuántos días tiene un año, porque a veces tiene 366, 365, cuántos días tiene un mes, pues varía. Hay otras operaciones así marginales, pero las importantes son esas. Entonces, en realidad, tiene que ser un tipo de dato que nos permita hacer esas operaciones y nada más que esas operaciones. El lenguaje, pero no la biblioteca, ahí lo que decía Nadir, pero el lenguaje no trae un tipo de dato fecha. El lenguaje, pero sí la biblioteca, que trae crono. Que el crono no solamente trae fechas, tiene cualquier cosa para manejar el tiempo. ¿Sí? Ahí, ¿quién me levantó? ¿Caré? ¿Puede ser? ¿No? ¿Alguien había Sí, comentado? yo había levantado la mano, pero era para comentar que yo pensaba la fecha como formato juliana versus gregoriana y por eso dije unsigned, pero no pensé en las operaciones, como restarlas o igualarlas o comparar a ver si una es mayor que la otra. Claro, pero esa es la razón de elección de de los tipos de datos a utilizar, son las operaciones. Ahora, quizás vos te estabas sumando y restando fechas o años, Care. No, fechas. Y por ahí tenés un problema con los enteros, porque, por ejemplo, podés tener 17, 17, 23, o un número más raro, 27, 27, 23. No, 27, 27. Vamos a poner otro. Que son fáciles los números raros, pero no. Los números incorrectos, pero no me están saliendo. 37, espacio. 42, espacio 2023. Esto vamos a juntarlo y es el entero 37.422. 37.422.023. Pero si nosotros lo leemos así, y borré algo, ahí está. Vamos a ver. Si lo juntamos, es el 37.422.023. Y así no mucho. Pero eso no es fecha juliana. 3, 7, 4, 9. Ahí está. No sé por qué me está cortando tanto. Esto es un entero, pero no es una fecha juliana ni gregoriana, ¿no? Porque 37 no es ni un mes ni un día, podría ser un año, y lo mismo pasa con 49. Pero es un unsigned. Entonces, Pero si sigo contando fechas, eventualmente podría llegar a ese número en formato juliana, porque juliana siempre son números naturales. Bueno, también puede ser enteros, hay veces que están negativos, pero por lo general es naturales. me parece que no. Me parece que tiene el concepto de mes, año y día. Karen, no cuenta días nada más, Juliana. O vos decís cómo se representa A en lo formato. mejor yo tengo mal el concepto de fecha juliana. Yo pensé que era solo un número que se asignaba a una fecha, y a la fecha que le sigue es el número que le sigue. En ese sentido, para mí eso no es juliano, pero lo que está diciendo es Eso no correcto. es. Pero lo que está diciendo es correcto. Es decir, ahí sí, en ese sentido está muy bien. Más, lo puedo decir
está muy bien porque es la forma que se representa generalmente. Se utiliza, Así lo convierte Excel. claro, Excel a las fechas gregorianas internamente la guarda como un entero. Y está muy bien lo que está diciendo. En ese sentido sí. Pero no significa de que ni los gregorianos ni los julianos son enteros. Sino que Excel decide guardarlo así. Y la mayoría de los sistemas lo guardan así. Pero como yo les conté, la mayoría de los sistemas, la plata no la guarda con double. Esa es típica que les pasa a todos los que arrancan algoritmos, sobre todo conmigo. La plata la guardo con un double porque tiene el punto, profe. Y eso es lo que me dijo un youtuber. Ah, no me dicen eso, pero yo es lo que me imagino. No, no tiene nada que ver. Se guarda como centavos, es decir, que son enteros. Y lo pasa con las fechas. Se guardan como cantidad de días que pasaron desde un punto arbitrario en la historia humana. Sí, de Pues, hecho Excel, si vos pones el equivalente, te muestra cuál es el punto, que no me acuerdo, ahora 1900 y algo, o bueno, antes, no sé, pero te lo no me muestra. acuerdo, pero Unix, sí lo sé, utiliza 1970. Porque Unix arrancó en 1971, 72, bueno, utiliza 1970 como punto. Entonces, el 1 de enero de 1970 se guarda con el año 1, con el entero 1. Y el entero 366 significa el 1 de enero de 1971. El valor, por ejemplo, 32 es el 1 de febrero de 1970. Entonces, como vos bien dices, lo que hace es utilizar un entero y lo asigna a cada una de las fechas. Ahora, eso no es tan obvio. Hay otras representaciones que permiten esto, que yo pensé que iba a eso que vos decías. Decir, bueno, utilizamos 8 dígitos. Entonces vamos a poner el día de hoy. 17, 08, 2023. Entonces hacen esto, utilizan los primeros 2 dígitos para los días, los siguientes 2 para el mes y los otros para el año. Hay otras variaciones que tienen 17, 08. Voy a poner los comentarios porque esto me está volviendo loco. 17, 08, 23. ¿Sí? O hasta podría ser porque lo sigue haciendo. Bueno. Puede ser 23, 08, 17. Pero todos estos se podrían pasar como números, ¿no? Es decir, sería como lo mismo, pero sin los espacios, por así decirlo. Todo esto lo que uno visualmente o por convención dice, bueno, los primeros dígitos representan tal cosa, en definitiva, no son más que diferentes números. El problema es que nos permite, justamente si uno maneja como enteros, donde los primeros dígitos representan mes, los segundos 2, disculpe, el primer día, mes y año, aparecen números que no son fechas. Pero lo que propone Care es sin estos saltos. ¿Qué significa? No hay huecos, es continuo. Siempre la fecha siguiente tiene un dígito, un número entero siguiente asignado. Después hay algo que convierte y machea el 1 con el 1 de enero de 1970. El 32 con el 1 de febrero de 1970, el 366 con el 1 de enero del otro año de 1971. Así que sí, la representación interna termina siendo un entero. Esto tiene que estar de alguna forma envuelto por operaciones, que son las pocas operaciones que se pueden hacer con las fechas, que no tiene que ver con las aritméticas. Tampoco con los strings. ¿Sí? Un string podría tener la operación concatenación, pero ¿tendría sentido concatenar 2 fechas? Vamos a hacer algo más o menos fácil. 17, el 8, del 23. Yo lo concateno. Le sumo, lo concateno, ¿no? Pero con el valor con 1, ¿qué va a dar esto, chicos? No de nada. La misma, al final un 1. No tendría sentido la concatenación de fechas. Profe, una pregunta. Si uso un int
¿Hay alguna manera de poder acotar los valores, ponerle de los días hasta el 30, de los primeros 2 dígitos hasta el 30, de los siguientes 2 dígitos hasta el 12, del 0 del 1 al 12, por ejemplo, y de lo último, bueno, que quede libre, por así decirlo? ¿Hay alguna manera? Sí, se llaman estructuras. ¿Qué significa? No viene por el lenguaje, uno tiene que construirlo, el lenguaje te da las posibilidades de construirlo. Entonces, básicamente, la estructura que te permite guardar eso se llama estructura, que es lo que viene después de arreglo. Entonces, con eso uno puede crear un tipo de dato que permite guardar con ciertas restricciones y operaciones que permiten tener en cuenta esas restricciones. En el caso particular de fecha, no se hace igual eso. Se utiliza algún tipo de dato entero, se le asigna un valor a cada uno. Pero es más, hay implementaciones de C++ que utilizan estructuras, una para mes, año y día, hacen los cálculos internamente. Hay varias formas de hacerlo, pero sí con int solo no se puede. Con la ayuda de una estructura y las operaciones se logra hacer. Es decir, hay que diseñar un tipo de dato que permita eso. Justamente el header chrono trae tipos de datos para eso. Lo que permite el header chrono son cosas inclusive más, ¿cómo decirlo? Más abstractas. Entonces uno puede hacer esto, por ejemplo. Uno puede decir, voy a hacerlo muy abstracto, ¿no? Hoy más 1D. Uno puede poner la D. ¿Recuerdan cómo la S al final significa string? Bueno, la D al final significa día. Así que esto va a ser igual al 18 de agosto del 2023. Es más abstracto, permite un montón de cosas más, Crono. La charla de acá, lo que quiero que se lleven. Bueno, la verdad que le dimos una vuelta, ¿sí? Con Overflow, al concepto de tipo de dato, ¿no? Y un poco para resumir esta parte que yo quería entrar en profundidad, pero la verdad que no tanto, no me esperaba tanto. Es como que vimos en el uso con la terminal cómo se da el overflow. Vimos en el uso de la terminal cuando corta la lectura de datos porque hay problemas. Y volvimos al concepto de tipo de dato tan importante, donde en realidad la elección de tipo de dato no tiene que ver por la forma de los valores. Porque de vuelta, un romano de hace 2000 años, ¿sí? Dice, bueno, hay que guardar los números guardados en strings, pero no sería correcto, ¿no? Una cosa es la representación, otra cosa es el concepto el significado que tiene el número, ¿sí? O el dato, disculpa, el significado que tiene el dato, y no simplemente la representación visual. Entonces, nos dimos cuenta que en realidad sigue siendo las operaciones lo principal para la elección de tipos de datos, ¿sí? Bueno, ¿qué otra consulta tienen, chicos? También una variante hubo hoy que esta vez presenté más yo. ¿Vieron, chicos? No los molesté presentando. Bueno. Son las 9. Vamos a seguir un poco más, pero yo necesito hacer un break, ¿sí? Recuerden que todo esto era para ver las diferentes, ¿no? Las diferentes sumas que vimos. Y esta vez yo lo probé desde Sein y no redireccionando la entrada y salida estándar, pero la clase pasada ya vimos con entrada y salida de archivos y habíamos hecho arreglos, ¿sí? Así que me gustaría que alguno de ustedes presente las dos, la de vuelta para recordar cómo hicimos con arreglos la clase pasada para mostrar las ventas por mes y el arreglos de arreglos para mostrar las ventas por mes por vendedor. Así que chicos, sí. Consulta. Después, Esteves, sí. Bien. ¿A qué hora volvemos, chicos? ¿Un cuarto, les parece? Y 20. Y 20.
y 20 volvemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos.